Bueno, y bienvenidos fanáticos de la lucha libre a esta edición de Radio Estelar para hoy, martes 28 de agosto 2023. Estoy pregrabando esto, pero esto es un tema para esta edición que obviamente debía haber sido tocado mucho antes, pero apenadamente no se pudo por problemas técnicos. Pero yo quería dedicarle bastante tiempo al asunto. So, separé todo un episodio específicamente para hablar de esto. Y es, pues, del fallecimiento de Wyndham Rotunda, quien la gran mayoría de los fanáticos, bueno, todos los fanáticos de la lucha libre van a reconocer como Bray Wyatt. Un personaje que lleva en televisión en la WWE desde el 2014, que se había creado para el 2013. Pero, o sea, ya estábamos a cuestión de un año para cumplir 10 años de la creación del personaje de Bray Wyatt. Trágicamente, pues Wyndham Rotunda falleció la semana pasada. Se reveló que la causa, no tan solo del fallecimiento, pero el por qué él no ha estado en televisión por largos meses, fue por problemas cardíacos causados a consecuencia de COVID-19. Contrajo la enfermedad en febrero. Fue sacado de televisión, tuvo complicaciones al respecto y eventualmente esos problemas pues se complicaron al punto pues de que sufrió un paro cardíaco la semana pasada. Se han revelado más detalles, incluyendo que pues el luchador se le había dado sistema médico para asistirlo con estos problemas cardíacos, pero no lo utilizó al momento. Pero no cabe duda que esto es una gigantesca y muy trágica pérdida en el mundo de la lucha libre. Bray Wyatt era alguien que era joven, 36 años de edad. O sea, yo aquí me siento con 32 años de edad. O sea, él era 4 años mayor que yo. Y ver que él pierde su vida de esta manera es absolutamente devastador. Pero yo quería sacar este tiempo para hablar de lo bueno, de lo malo que trajo el personaje de Bray Wyatt y todo eso. Y simplemente para hablar de lo que él trajo al mundo de la lucha libre. Porque yo por varios meses era crítico sobre el personaje de Bray Wyatt. No me gustaban las historias. Siempre pensaba que al final del día él simplemente iba a ahogar cualquier historia que él presentaba con su magia y todo eso. Pero no cabe duda que él era alguien extremadamente creativo y claramente alguien que le gustaba tratar de empujar la lucha libre de alguna manera u otra. Eso se veía mucho pues con la presentación de su personaje, las distintas dimensiones que él creaba al respecto. Y algo que llegamos a apreciar para su regreso el año pasado fue la capacidad creativa que él tenía, no tan solo como luchador, pero en mercadeo. Lo que fue la campaña del White Rabbit. Esto fue una serie de eventos virales, esa es la mejor manera de describirlo, porque durante Monday Night Raw y Friday Night SmackDown surgían QR codes en pantalla que te llevaban a estas páginas web que parecían cosas random básicamente, pero obviamente eran pistas a lo que eventualmente iba a ser el regreso de Bray Wyatt. Hubo un famoso QR code de estos que simplemente te daban la pista 923. Y muchos fanáticos pues pensaban, pues 923, eso cae SmackDown. So fanáticos sintonizaron ese episodio de septiembre, mala mía, septiembre 23, 2022. Y resultó que a las 9:23 de ese episodio de SmackDown, en el cuadrilátero estaba nada más y nada menos que Braun Strowman, ex miembro del White Family. Y eso resultó en un incremento de 20% del rating de SmackDown. Una gigantesca cantidad de fanáticos cambiaron el canal para ver SmackDown y ver si de hecho Bray Wyatt estaba en televisión. Y solamente era una pista. Más tarde él regresó para lo que fue la culminación de Extreme Rules y todo eso, pero no cabe de duda que de verdad que demostró una creatividad en el aspecto de mercadeo.
lo que fue ese regreso. Y bueno, ¿dónde comenzar cuando se trata de Bray Wyatt? Vamos a comenzar con el comienzo, lo que fue el legado de este luchador. Porque para el que no sepa, Bray Wyatt es un luchador de tercera generación. No es algo que empujaban en televisión porque el personaje era tan altamente divorciado del resto de su familia. Pero Bray Wyatt, su abuelo era Blackjack Lanza, un luchador de la época territorial de la lucha libre, un luchador semiestelar, retaba a menudo por los campeonatos mundiales, sea de la NWA, de la WWF. Por supuesto, aquí lo podemos ver en imagen actualmente con nada más y nada menos que Bobby the Brain Heenan. Luego de un tiempo retirado, él regresó y se hizo más un luchador en parejas junto a Blackjack Mulligan y continuaron dominando como una pareja para el resto de su carrera. Pero era un luchador semiestelar, es la mejor manera de ponerlo, ganando muchos campeonatos regionales. También su padre, quien se casó con la hija de Blackjack Lanza, era Mike Rotunda, mejor conocido también para fanáticos de la WWF como IRX. Digo, IRS, mala mía. Ex campeón en pareja junto a Ted DiBiase como Money Inc. También fue un luchador prominente en WCW como parte del Varsity Club y todo eso. Y su tío, quien pueden ver justo al lado, es Barry Windham, ex campeón mundial de la NWA, ex campeón de los Estados Unidos de la NWA, una figura en el mundo de la lucha libre que, igual que el resto de su familia, eran luchadores de puestos semiestelares. O sea, bien prominente en cartelera. Barry Windham hasta llegó a ser campeón mundial por un corto tiempo. Tuvo feudos con Ric Flair, fue parte de los Four Horsemen también. Y continuó la lucha libre, yo creo que hasta finales de WCW, si me acuerdo correctamente. Y también pues está el hermano de Barry Windham, Kendall Windham. So, aquí podemos ver mucho de ese legado familiar del que era parte Bray Wyatt. Su hermano, por supuesto, Bo Dallas, ex campeón NXT, ex campeón en parejas de Raw y todo eso. So, hay mucho familiar que encontraron mucho éxito en la lucha libre moderna de los Estados Unidos, en la familia de Bray Wyatt. La razón por la que yo digo esto es porque uno puede decir que, como ya mencioné, Bray Wyatt es totalmente divorciado de su familia en términos de cómo es presentado en televisión. Y yo creo que parte de eso es por cómo él fue criado en la industria. Él fue firmado por la WWE para como el 2010, 2011 por ahí. Fue traído a FCW, un sistema de desarrollo cual no era el mejor. Es bien conocido que FCW, Florida Championship Wrestling, no era un buen sistema de desarrollo. Y cuando uno se pone a ver el elenco de luchadores, de verdad que resalta cuán de malo fue este sistema. Porque no tan solo contaba con muchos luchadores con mucho prospecto, pero también contaba con muchos luchadores de segunda o tercera generación. Los Usos, Jimmy y Jey Uso, se crearon en ese sistema. Roman Reigns, mejor conocido como Liaki, para ese entonces se desarrolló en ese sistema. Y como que a ese punto tú dices, pero eso no suena mal. Es como que esas son las estrellas estelares de hoy día. Yes, eso es verdad. Pero también estaba Richie Steamboat, hijo del legendario Ricky the Dragon Steamboat. Joe Hennig, Michael McGillicuddy o Curtis Axel, como lo quieras llamar, se desarrolló en ese sistema. Eh, Orlando y Eddie Colón, que cualquier puertorriqueño que ve este programa sabe quiénes son. También otros luchadores, Alberto del Río se crió en este sistema, Tamina Snuka, ¿sabe? Cuando uno ve el elenco de FCW, usted va a encontrar un montón de luchadores de segunda y tercera generación. So, Bray Wyatt se crió rodeado de todos estos luchadores que también eran hijos y nietos de luchadores prominentes en el mundo de la lucha libre. Él es traído a NXT, es presentado para la segunda temporada de NXT en el 2010, si me acuerdo correctamente. Y simple y llanamente, pues ahí es donde se respaldan bajo el legado de él. Este Husky Harris, así es como él era conocido en sus comienzos en NXT, cuando apareció en televisión. Notaban que era, por supuesto, hijo de IRS y nieto de Blackjack Lanza, pero era algo que WWE estaba haciendo para este tiempo. Tú podías ser un luchador de segunda o tercera generación, pero por alguna razón no tenía el mismo nombre que tu padre o tu abuelo. Esto pasó con Husky Harris, pasó con Joe Hennig, quien fue cambiado a Michael McGillicuddy. Nombre extremadamente raro, no hacía nada de sentido, pero era algo que la WWE hacía. Y para esta temporada de NXT, Husky Harris fue puesto
bajo el mando de Cody Rhodes, otro luchador de segunda generación, prominente para ese tiempo como un luchador intermedio. Y eventualmente, ¿sabes? Después de que culminó la temporada, no habían planes para Husky Harris, so lo agajaron a él y a Michael McGillicuddy y lo añadieron a lo que era para ese entonces Nexus. El equipo de Wade Barrett ya se estaba rompiendo, cayó en manos de CM Punk y añadieron estos dos nombres simplemente por rellenar nombres. Porque ya para el 2011, en ruta a WrestleMania, Randy Orton simplemente los despachó. Despachó a todos los miembros de Nexus y cayeron de vuelta a FCW. Y aquí es donde Husky Harris se transforma en Bray Wyatt. En cuestión de meses, ya para el 2013, se crea lo que conocemos hoy día como Bray Wyatt. Un personaje que la mejor manera de describirlo sería el personaje de Waylon Mercy en la película Cape Fear. Todo el mundo conoce, yo digo todo el mundo, pero en términos de conocimiento de Bray Wyatt, pues la gran mayoría de fanáticos tienden a conocer que de ahí es que se baja ese personaje. De una interpretación que hizo el actor Robert De Niro, que eventualmente reflejó lo que sería la creación de Bray Wyatt. Este mago de pantano es la mejor manera de describirlo, que parecía con su carisma motivar a la gente a seguir sus órdenes. Así era como lo presentaban. Y cuando estaba en FCW, como que le faltaba un pequeñito toquecito a ese personaje. FCW cambia a NXT y Bray Wyatt llega a NXT, pero se lesiona. Sufre una lesión, se desgarra un bíceps, requiere cirugía, pero para ese entonces querían tenerlo todavía en televisión. So, se le ocurre la idea de tomar a un luchador independiente, Brody Lee, y lo juntan a otro luchador bien alto que era Eric Rowan. Le cambian el nombre a Brody Lee a Luke Harper y ahí tienes Wyatt Family. Ese era el toque que les faltaba. Dos luchadores imponentes que demostraban que las palabras de Bray Wyatt eran capaces de motivar cambio en la gente. Y ahí tú tenías sus dos seguidores. Y esto fue un éxito en NXT. Y ya meses después llega a Monday Night Raw y a SmackDown. Y es puesto en un feudo con Kane. Y ya ahí es donde comienzan las cosas. Meses después, y yo creo que esto fue el gran éxito de todo esto cuando se trataba del personaje de Bray Wyatt, es que logra influenciar a Daniel Bryan. Lo motiva a unirse a su familia y Daniel Bryan por varias semanas se une como un miembro del Wyatt Family y todo eso. Y era como que demostrar que la influencia de Bray Wyatt, cuando él hablaba, era capaz de cambiar hasta los luchadores estelares de la WWE. Eso pues eventualmente fue cortado rápidamente. Tuvieron una fantástica lucha en el Royal Rumble. Y ya para el 2014, ya cuando está a varios meses en el roster principal, aquí tú de verdad puedes apreciar un Bray Wyatt que no tan solo tenía fantásticas promos, tenía tremendo carisma, tenía tremendo personaje rodeado por Wyatt Family, tenía éxito, pero también tenía fantásticas luchas, porque tuvo sus luchas con Bryan Danielson, tuvo luchas con CM Punk y tuvo un clásico en Elimination Chamber 2014 contra The Shield. Una de las mejores luchas de ese año del 2014 fue The Wyatt Family contra The Shield. Está disponible en YouTube y yo altamente lo recomiendo porque de verdad que demuestra el potencial que existía con Bray Wyatt. Pero luego de ese clásico, aquí podemos apreciar esa imagen cuando estos seis se carean. Y yo siempre voy a recordar cuando esos seis están ahí frente al árbitro y tú podías escuchar ya el público cantando This is awesome antes de que sonara la dichosa campana. Después de esa increíble lucha, Bray Wyatt pasó a un feudo con John Cena. Y esto era un John Cena que ya estaba alejado de la escena estelar. Todavía no tenía su corrida como campeón de Estados Unidos, pero estaba en rebajo, se puede decir. Y todo el mundo veía este feudo con Bray Wyatt como una enorme oportunidad de verdad establecer a Bray Wyatt. Ya como hicieron con Bryan Danielson, ahora tienen la oportunidad con John Cena. Lo podían haber recreado, sin duda alguna. Y, y la historia en ruta al pay-per-view era sólida. Donde Bray Wyatt le saca en cara a John Cena que el público no lo aprecia. Siempre están porreando que lo odian, que si esto y lo otro. Y ya es hora de que John Cena acepte eso. Cena se niega. Llega a la lucha y tienen una lucha bastante buena en WrestleMania 30. Donde Wyatt le tira una silla a Cena y le dice, dame con ella.
Una tremenda historia. Es como que al fin yo te voy a virar a ti rudo. Pero al final del día, John Cena sobrepasa todo eso y logra derrotar a Bray Wyatt totalmente limpio. Y aquí es donde comenzamos a ver el problema constante cuando se trata de Bray Wyatt. Porque pierde aquí. Y es como que, ¿cómo tú calientas la revancha? Lo lograron, tuvieron una revancha en Extreme Rules y siempre me voy a acordar del final porque era el comienzo de los problemas cuando se trataba del personaje de Bray Wyatt. So, tienen una lucha en una jaula y John Cena está a punto de escaparse para ganar de nuevo. Pero aparece un niño, ¿sabes? Un mocosito de como 8 o 9 años, se le para al frente de John Cena, evita que él salga de la puerta, agarra un micrófono justo como este y empieza a cantar He's got the whole world in his hands, pero con una voz demoníaca. Y ahí tú pasas de como que estar impresionado con Bray Wyatt a simplemente exclamar, What the fuck? Y él ganó la lucha. Tuvo su victoria pero con John Cena, pero ya a este punto como que, really? Y esto se volvería un constante problema cuando se trataba de Bray Wyatt, que él tiene un feudo con alguien, tratan alguna idea creativa que como que llama la atención, las promos, que si esto es lo otro, pero entonces como que le dan demasiado a lo mágico. Lo que era el proyector que espantó a Dean Ambrose durante Hell in a Cell. Hay un montón de otros ejemplos donde esto pasa. Por supuesto, el feudo con Randy Orton cuando tienen su lucha en WrestleMania. Su primera lucha en WrestleMania de dos. WrestleMania 33. Randy Orton, igual que Bryan Danielson, cae bajo las gajas de Bray Wyatt. Pero eventualmente, pues, Randy Orton se separa, le quema la casa a Bray Wyatt y todo esto. Y llega la lucha en WrestleMania. Y tú piensas, pues van a tener una pelea personal. ¿Sabes? De esto se trataba todo. Una pelea personal. Randy Orton quemó la casa de Bray Wyatt, lo manipuló y se aprovechó de él para ganar esta lucha titular. Bray Wyatt, obviamente, va a buscar venganza, ¿verdad? No, eso no fue lo que pasó. En vez, Bray Wyatt trata de asustarlo. Sale sobre la pantalla, sale una pantalla sobre el cuadrilátero y tú ves un montón de insectos sobre el cuadrilátero. Como que la intención es espantar a Randy Orton, pero es como que, ¿qué es esto? O sea, no hacía sentido. La lucha pues no terminó siendo muy buena. El feudo no terminó siendo muy bueno. Y lo revisitarían más tarde, pero con aún mucho más de todo esto que ya fanáticos decían que en verdad no era muy bueno, no era muy atractivo. Y esto constantemente pasaba con Bray Wyatt. Pero de nuevo, no cabe duda que siempre había creatividad con el hombre, pero al mismo tiempo tú podías sentir que hacía falta filtración de estas ideas, de que había que, ok, vamos a parar aquí con la magia, vamos a enfocarnos en las promos, vamos a enfocarnos en la acción dentro del cuadrilátero, porque Bray Wyatt, no cabe duda, él era muy talentoso dentro del cuadrilátero. Si tú ves sus luchas con Bryan Danielson, de nuevo en el Royal Rumble 2014, la otra lucha que tuvieron en el Royal Rumble 2020, porque esto se volvería temático con Bray Wyatt, él repetía a sus oponentes un montón de veces. La lucha en el Elimination Chamber contra The Shield, por supuesto. Él, me acuerdo que él tuvo una fantástica lucha en SmackDown contra AJ Styles y John Cena luego de ganar el campeonato de la WWE en el 2018, creo que era el año. Tuvo una fantástica lucha con Sheamus también en SmackDown y todo esto. O sea, luchas buenas de Bray Wyatt sin duda alguna las vas a encontrar. Pero al mismo tiempo van a encontrar muchas luchas de Bray Wyatt que eran obstaculizadas por las ideas creativas. Siempre se me viene este ejemplo a la mente. Lo que fue, pues, por supuesto, The Fiend. Llega The Fiend en el 2019. Tiene una increíble presentación. Bray Wyatt presenta lo que es el Firefly Funhouse y todo esto. Es algo bien interesante, es bien mercadeable. Y al fin, The Fiend tiene su primera lucha en SummerSlam. Y él tiene oponente a Finn Balor. Y entra a ese cuadrilátero, tiene una increíble entrada que verdaderamente te intimidaba. Y él simplemente agarra a Finn Balor y lo domina en 5 minutos. Le tuerce el cuello, lo planta con Sister Abigail y todo eso. Es un éxito absoluto. Pero el problema vino en el seguimiento, porque después de todo eso tú piensas, ok, mano, encontraron algo fantástico con Bray Wyatt y este concepto de The Fiend y todo eso. Pero de nuevo aceleran demasiado. Lo ponen en un feudo con Seth Rollins por el campeonato universal inmediatamente.
Y rápidamente tú tienes este conflicto ok, es demasiado lo del personaje y como que no están ofreciendo bueno en el cuadrilátero. La ruta al evento, a lo que fue la lucha de ellos en Hell in a Cell, tiene a Seth Rollins, es como que yo no te tengo miedo. Yo no te tengo miedo. Y viene Seth Rollins y quema el set del Firefly Funhouse. Era bien raro, porque es como que Seth Rollins para ese entonces, él no se estaba haciendo el mejor hombre por Twitter, porque era bien criticón de lo un Will Ospreay, que se lo otro. Era bien preponente Seth Rollins en Twitter. Algo que trataban de alejarse de eso en el cuadrilátero, en WWE, en televisión y todo eso. Pero esto abrió las puertas para los fanáticos tener una razón para odiarlo en televisión. Y ese fue el caso. Seth Rollins se presentó como este cobarde, básicamente, porque él decía que no tenía miedo, pero entonces viene, antagoniza a Bray Wyatt durante sus segmentos del Firefly Funhouse, se mete en el set, lo quema totalmente, y cuando tienen su lucha en Hell in a Cell, ya el público estaba prepuesto para odiar a Seth Rollins. Añade a todo esto que la lucha no fue buena. Las luces ponen estas luces rojas, como, ¿sabes? Para cuando Sin Cara tenía su lucha. Hell in a Cell ya de por sí era pintado de rojo, so no veían nada. Y tiene esta lucha donde Seth Rollins simplemente ataca y ataca y ataca y ataca y The Fiend no vende nada. No fue una buena lucha. Y de nuevo, se puede tener una buena lucha. Vimos una buena lucha en SummerSlam con Finn Balor. Era cuestión de hacer algo rápido. Llegar al punto, si Bray Wyatt va a ganar el campeonato, pues derrota a Seth Rollins rápidamente. Eso no fue lo que pasó. En vez tiene una descalificación en Hell in a Cell. So ya tú estás creando desánimo con los fanáticos. Estás creando desagrado con los fanáticos. Porque dentro del cuadrilátero se obstaculizan y no tienen una buena lucha. Y esto continuaría. O sea, eventualmente le dan el campeonato universal a The Fiend y tiene una corrida que no era la mejor, honestamente. Le dan el campeonato universal, tiene este feudo con The Miz que yo creo que ese feudo más expuso a The Miz como este lambón de la WWE que otra cosa, porque yo siempre me voy a acordar de Bray Wyatt metiéndose a la casa de The Miz, poniendo sus muñecos del Firefly Funhouse en la cuna de la bebé de The Miz. Y tú pensarías, ok, esto va a ser un feudo personal, van a tener una lucha personal. No. Llega la hora de la lucha y viene The Miz con todo su atuendo de Hollywood, hace su dichosa pirueta, apunta al público, se quita sus gafas y todo eso, hace toda su entrada como si fuera un dichoso personaje en WWE 2K. The Miz no se hizo favores para nada. Y pues eventualmente Bray Wyatt lo derrota en esa lucha, pero era todo simplemente para esperar a que llegara Bryan Danielson. Tienen otro feudo que culmina en otra fantástica lucha en el Royal Rumble de ese año. Y esto se vuelve un patrón, porque tienen una revancha con Bryan Danielson en el Royal Rumble. Más tarde tiene una revancha con John Cena en WrestleMania, culminando en un tremendo concepto que era el Firefly Funhouse Match. Una lucha cinematográfica donde en realidad no lucharon. Pero dado a que no había público, estábamos en el medio de la pandemia del COVID-19, se pusieron creativos y crearon como esta película psicodélica, es la mejor manera de decirlo, donde John Cena tiene que revivir todo su pasado, confrontar todos sus grandes miedos y culmina con The Fiend simplemente asfixiando con el Mandible Claw y ahí acaba la lucha. Honestamente fue una fantástica manera de aprovechar las circunstancias. Pero ¿qué pasa? Funcionó y WWE decide repetirlo una y otra vez. Tenemos más luchas cinematográficas. The Fiend y Bray Wyatt, The Fiend y Braun Strowman tienen esta lucha en un pantano. No funcionó. Era revisitar el concepto demasiado. De nuevo, era sobre exposición, no filtrar las ideas. ¿Cuál era un problema constante con Bray Wyatt? Tristemente. No cabe duda que siempre había potencial, pero siempre había ese obstáculo con filtrar las ideas, a lo mejor aguantarlo, enfocarse más en la lucha libre y todo eso. Tuvo de nuevo un feudo con Randy Orton. Y esto culminó en otra lucha en WrestleMania, de nuevo. Muchas revanchas para Bray Wyatt. Otra revancha con Randy Orton en WrestleMania. La lucha no fue buena. Simplemente abrió la cartelera. Randy Orton gana con un RKO. Tenemos a Alexa Bliss, quien era parte de este feudo, siendo manipulada por Bray Wyatt. Ella simplemente se para en un trono, bota algún líquido raro, negro de su frente. Y eso distrae a The Fiend y un RKO simplemente acaba todo el feudo. Algo pasó aquí, no sé si aquí fue donde comenzaron los problemas cardíacos con Bray Wyatt, pero justo después tenemos un segmento que
parece sugerir que el feudo va a continuar, pero no. Bray Wyatt es sacado de televisión. El feudo con Alexa Bliss y Randy Orton es totalmente abortado y todo sobre Bray Wyatt desaparece. Y eventualmente es liberado de su contrato de la WWE. Y después es que caemos en lo que fue el mercadeo del White Rabbit. Y aquí, de nuevo, enorme potencial, enorme mercadeo con Bray Wyatt. El hombre vende mercancía y todo eso. Tiene su regreso exitoso en Extreme Rules. Se aguantan con las luchas. Lo ponen en un feudo con LA Knight. Pero todo culmina en otra lucha, ¿sabes? Donde es pura magia de nuevo. Pura magia, lo llamaban el Pitch Black Match en el Royal Rumble, donde tienen esta presentación psicodélica de nuevo. La lucha, por supuesto, fue auspiciada por Mountain Dew y le pagaron un montón de dinero, cual, ¿sabes? Es fine. Pero de nuevo, tú puedes tener una buena lucha a pesar de todo eso. Pero se enfuscaron más en tener esta presentación, este estilo horror film. Y tristemente, esa fue la última lucha en la carrera de Bray Wyatt. Ahora, uno puede escuchar todo esto y decir, diablo, tú odias a Bray Wyatt. No, en verdad no, ¿sabes? De nuevo, él tenía un mundo de potencial, no cabe duda. Y como ya mencioné, tenía varias luchas fantásticas bajo su atuendo y todo eso. Él siempre era fantásticamente carismático. El problema, de nuevo, es que no había límite para todo esto. Pero yo creo que de verdad que mucho de lo que veíamos de Bray Wyatt era él tratando de buscar maneras de reinventar la lucha libre. Siempre se habla mucho de eso, de cuál es la próxima modalidad. Y él encontró su éxito, sin duda alguna. ¿No? El Firefly Funhouse fue tremendo éxito. El concepto de The Fiend fue otro éxito, aunque pues eventualmente se obstaculizó ellos mismos y todo eso. Pero él era alguien que siempre tenía la mente moviéndose para alguna nueva idea. Y aunque yo no era fanático de la gran mayoría de esas ideas, de verdad que se merece el aplauso simplemente por pensarlo. Porque ustedes se podrían imaginar una mente así, como productor, sea de la lucha libre o de lo que sea, y simplemente como alguien que se le ocurre estos nuevos conceptos y que encuentre éxito y todo eso, o sea, había gran potencial con Bray Wyatt, sin duda alguna. Y siempre había maneras de intentarlo de nuevo, siempre había maneras de refrescar el asunto. De nuevo, yo no era fanático de Bray Wyatt después de un tiempo. Yo perdí el afán como para el 2017, cuando ya yo veía el patrón de que okay, están de nuevo con demasiada magia y están obstaculizando las luchas de nuevo. Para ese tiempo ya yo me había cansado. Pero antes de eso yo veía gigantesco potencial en Bray Wyatt, en la mercancía. El hombre dominaba cuando se trataba de la mercancía, de eso no cabe duda. Lo que fue, volviendo a lo que fue White Rabbit, ese mercadeo, ahí sí que había gigantesco potencial para cosas para el futuro. Los QR codes, ¿sabes? Metiendo las líricas del tema de Aleister Black en una página, en el código de una página web. ¿Ok? Eso es next level thinking cuando se trata de mercadear cosas. Y pudimos experimentar ese éxito, viendo el spike en los ratings de SmackDown. La mercancía estaba vendiendo a pesar de que todavía no era oficial su regreso. Y cuando el fin regresa, vaya, eso explotó. So, no cabe duda que había gigantesco potencial con Bray Wyatt. Y aunque yo no era el más grande fanático de él, mucha gente le encantaba el personaje, a pesar de todo eso. Y eso no se puede negar. So, de verdad que ver lo que fue el legado de Bray Wyatt, este luchador de tercera generación que encontró cómo definirse completamente divorciado de su familia, es impresionante. Y había más potencial para alcanzar sin duda alguna. Yo todavía estoy del creer que si hubieran podido filtrar correctamente a Bray Wyatt, porque tienen el ejemplo en Undertaker, sin duda alguna. Había muchas comparaciones entre Bray Wyatt y el Undertaker, pero con Undertaker siempre había como, siempre sentías que filtraba. ¿Sabes? A veces tú lo veías, ¿sabes?, alzarse del ataúd y subía a los cielos, o cuando disparaba rayos de sus manos y todo eso. Pero no era algo que tú veas constantemente cada semana. Yo pienso que eso era el problema con Bray Wyatt, que cada semana sentían la necesidad, ok, hay que empujar más y más y más y más todavía. Y yo creo que creó más problemas de lo que estaban solucionando tristemente. Pero, bueno, él deja un gran legado. Yo honestamente pienso que sí, deberían introducirlo al Salón de la Fama.
simplemente por recordarlo. Esa es alguien que falleció demasiado de joven. Y de verdad que es bien doloroso, mano, porque es tan similar al fallecimiento de Brody Lee. ¿Sabes? Otro miembro del White Family, cuando era conocido como Luke Harper, él también tuvo sus problemas médicos, desapareció de televisión y de repente se nos fue. De cantazo. Y era tan chocante. Y, ¿sabes? Ver ese tributo que tuvieron en SmackDown y ver a Eric Rowan ahí de frente es como que diablo, mano. De verdad que duele un montón porque es como que enterrar a otro compañero de su grupo. Duele, de verdad que duele. Y Braun Strowman es otro, ¿sabes? Yo no soy tan fanático de Braun Strowman tampoco, pero, ¿sabes? Aprender que Braun Strowman es el padrino de uno de los bebés de Bray Wyatt. Y también recordar que Bray Wyatt tiene cuatro niños. Y esos cuatro niños ahora están sin su padre. Eso es devastador, sin duda. Pero sí, en general, eso es, ¿sabes? Una retrospectiva con mi punto de vista de lo que fue la carrera de Bray Wyatt. ¿Sabes? Un hombre que no cabe duda que era extremadamente talentoso, que tenía gran potencial. Y a lo mejor no tenía el mejor guía para filtrar esas ideas, pero siempre tenía ideas. Era alguien que siempre estaba moviéndose. ¿Sabes? Mientras la lucha libre se mueve a favor de tener fantásticas luchas, él buscaba algo extra. No tan solo las fantásticas luchas, pero crear este personaje, este mythos, para decirlo de esa manera. Porque eso es algo que no se aprecia. Mientras vemos el crecimiento de franquicias como Marvel, Star Wars y todo esto, pues Bray Wyatt trató de hacer algo similar. De nuevo, yo no era el mejor fanático de todo eso, pero él trató. Y eso vale para mucho. So, con eso en mente, pues que descanse en paz. Eh, Siempre es bien difícil de hablar de este clase de tema, pero pues con eso en mente, muchas gracias por sintonizar y nos vemos la próxima. Se me cuida.